La Biblia en el libro de Efesios 6, 11-12 dice lo siguiente: en él, asimismo, obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. Cuando usted lee eso, dice que fuimos predestinados ¿con qué? Con un propósito. ¿Sí? Eso dice Efesios 6, 11 y 12. Asimismo obtuvimos herencia. ¿Y cuál es la herencia? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes tienen fecha de nacimiento, pero también fecha de expiración? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabemos? Ahora, no venimos como a un nada, venimos a un algo. Y en la gran herencia que encontramos en Jesús aquí en la tierra y en nuestra vida, la herencia espiritual es vida eterna. Pero la herencia terrenal, en ese cuerpo que nosotros tenemos, que es tan complejo, que es carnal, es propósito. Cuando usted encuentra en Dios propósito, ese propósito le da sentido a la vida. Ese propósito le da, por eso uno a veces busca sus dones, sus talentos, hace algún deporte, estudia alguna carrera, ejerce algún oficio, porque esas cosas me dan ¿qué? Propósito. ¿Sí? Le dan a uno propósito. A veces tener hijos, cuando uno se levanta y si ve que su hijo necesita algo, eso le da la fuerza para seguir adelante porque uno quiere trabajar, quiere laborar, quiere... ¿Por qué? Por sus hijos, ¿cierto? Darles algo a sus hijos. Ayer Felipe nos mostraba el momento del regalo del cumpleaños a su hija y cómo la hija lo miraba y lloraba y lo abrazaba por el regalo que le había dado y él también ahí se conmovía y todo. Yo mirando también me conmovía, pero uno lo hace por el esfuerzo, ¿no? Porque quiere darle algo a ¿quién? A los hijos. Y eso es ¿qué? Propósito. Y Dios tiene algo con cada uno de nosotros y es propósito. Pero el diablo ¿a qué viene? ¿Ahora entienden? ¿Sí? O sea, Dios dice, yo tengo un propósito y Él no lo calla, ¿no? Él no es que anda diciendo así despacito, no, yo con Cuco tengo un propósito, no le digan a nadie, no, Él lo dice y lo expresa y lo declara. Yo tengo un propósito y a cada uno, de acuerdo a mi voluntad, porque Él es el que decide, lo voy a colocar. Y entonces usted nace con un temperamento, colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, y nace con una inteligencia matemática, literaria, espacial, musical, artística, de todas esas inteligencias que tenemos. ¿Sí? Nacemos con una personalidad, con unas cualidades, con unas facilidades. Para uno van a ser más fáciles los números, para otro va a ser más fácil la música, la composición. Pero cada uno tiene esos elementos. Ahora, cuando Dios lo hace con esas características, esas capacidades o elementos, es porque usted viene diseñado para algo. ¿Cierto? Viene diseñado. Si estas sillas tuvieran 3 patas, ¿se sostendrían? No. Entonces, por eso la diseñan para 4, ¿no? Sería para otra cosa, ¿no? ¿Sí o no? Cada cosa es diseñada para algo. ¿Sí? Y tienen esas características. Ahora, ¿usted viene diseñado para qué? Para algo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la función suya? Desempeñarlo, hacerlo. Allá el Inge está haciendo una silla de 3 patas para que se sostenga. Pero es que tiene que sentarse y tener las 2 piernas abiertas para que la que quede en la mitad le haga el equilibrio. Ya la hizo así, claro. No, pero esa no es de 3, es de 5. Porque las de 1 se hacen por eso es ingeniero. Y le estaba dibujando. ¿Sí ve? Cada uno viene con un diseño. Y es que eso es. A nadie más, quizás por allá, diga, ay, sí, no hay sillas de 3 patas. No, sí hay. Y la comenzó a dibujar en el cuaderno. Claro, porque eso nos muestra que cada uno tiene un diseño, una forma. Ahora, lo primero que el enemigo sabe es que si coge eso, ahora, el diablo no tiene capacidad de dar dones y talentos, ¿no?
Él no es creador. El diablo no es creador, él es creado. ¿Sí? Él es creado. Al ser creado, tiene unas características, mas no tiene la capacidad de crear algo distinto, algo nuevo. ¿Sí me explico? Él no tiene la capacidad de hacer algo que ya no esté hecho. Él podrá tener el control de ese algo. Él podrá tener el control también del viento, también podrá tener el control del mar, podrá tener el control de muchas cosas. Y eso bíblicamente, ¿dónde lo ve? Cuando Moisés va y tira la varita y se convierte en serpiente. ¿Y qué hacen los magos del faraón? Cogen una vara y hacen la misma. ¿Sí se acuerdan que comienza una pelea de poderes ahí? ¿De quién hace más magia? ¿Sí? Y ellos tenían un pacto con el que no era Dios. Hasta un punto donde ya, bueno, ahora sí, el último, ¿cuál fue? Dijo, los primogénitos, donde no echen la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre del becerro, pues, que es la sangre de Cristo, los dinteles, los pinten. Si el primogénito que no tenga, hoy muere. Y ellos no tenían eso. Ellos no podían tener esa misma esencia y ahí es que mueren todos los hijos, los primogénitos de los egipcios que no creyeron en lo que dijo Moisés. Ahí nos damos cuenta de que el diablo tiene poder, sí, sobre lo creado, pero no es creador. Ahora, Cuco tiene el que se hace aquí lleva de la rumba. Cuco tiene un don y un talento, ¿cierto? Y digo que lleva de la rumba porque los que sientan aquí los cojo de ejemplo, porque son los más cerquitas. Entonces, Cuco tiene un don y un talento, ¿sí? Entonces, el diablo que sabe que tiene un don y un talento, ¿el qué va a querer hacer? Utilizar ese don y talento a favor de él. No puede darle un talento, no puede darle un don, es el que él ya tiene. Y si él se busca, entonces la gente dice, es que él hizo un pacto con el diablo. ¿Los existen? Claro que existen, porque si yo lo entiendo quién es, entonces yo le digo, bueno, yo tengo un poder aquí en la tierra, yo con ese don y talento que usted yo lo puedo, así sea Bad Bunny que canta terrible, lo vuelvo famoso, viejo. ¿Sí o no? Y así y se vuelve literal. Pero cogió eso de él para beneficio del enemigo que vino a robar, a matar y a destruir. Al final utilizó lo que Dios te dio a vos para beneficio de él. Y eso es lo que él hace en esta tierra. Él quiere utilizar lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros en la ignorancia del no conocer qué es ni qué somos capaces de hacer para el beneficio de él, que es alejar a la gente de esa verdad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por eso, entonces, pero cada uno tiene un llamado, cada uno tiene esa esencia. Y cuando nosotros no lo entendemos, entonces no le transmitimos a nuestros hijos esa verdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O lo que hacía mi mamá, por ejemplo, conmigo y mi papá. Estudie para que sea alguien en la vida. Yo voy a trabajar para ver si le dejo una casita, aunque sea, para que tenga donde meter la cabeza y la comidita se la rebusca usted. ¿Sí? O sea, y hacían eso tratando de darnos, ¿qué hacemos nosotros hoy? Hoy el discurso de que estudie algo para que sea alguien en la vida comenzó a caerse, ¿no? Porque los youtubers ganan más plata que nosotros, los que de pronto estudian, los que trabajan, los que haciendo bobadas, y ya el discurso no es la plata. Claro, porque ellos dicen, pero ¿quién le dice a alguien que tiene que irse a una universidad, meterse tanto tiempo, hacer tal cosa, hacer una especialización, una maestría, un doctorado, para que sea alguien en la vida cuando esa gente está recibiendo ahí todos los días por cuando hace, a veces son, perdonen la palabra, estupideces, pero eso es una cantidad de gente. Uno ve cosas locas, como alguien, por ejemplo, que tiene un hijo, todos los días se levanta y hace reel de cómo lo levanta, que lo mandó al colegio, explica que ese día estuvo como medio enfermo y que le fue con... Y tiene un poco de gente que sigue esas cosas que ella hace, que las hacen todos, pero a ella se le ocurrió montarla ahí y por alguna cosa tuvo gracia y viven de eso. Entonces el discurso de ese se nos ha ido cayendo y por eso la vida hoy está más superficial que en cualquier tiempo. Pero nosotros queremos que nuestros hijos tengan un buen mañana, que nuestros hijos puedan desarrollar la vida, ¿cierto? Y creemos que les damos herramientas para ello. Pero la mejor herramienta es darle a Cristo. Porque cuando le da a Cristo encuentra el que financia algo, el que da la financiación para algo. Encontramos en Cristo la paz en la tierra y sobre todo la paz interna, la paz del corazón. Pero eso lo hemos perdido.
Por eso los judíos y los del pueblo de Israel no, para ellos era obligación. Y como no podían, acuerden que le ponían versículos marcados en papel aquí, se los ponían en la frente amarrados, por donde pasaban en la casa, como no había forma, si tenían un papelito con la misma tierra, escribían los versículos. Entonces los niños vivían en medio de ¿qué? De la palabra, de las promesas y de lo que Dios dice. Hoy en día ya no. Hoy en día uno le dice a alguien, a las muchas jóvenes, si saben que es una Biblia y no tienen ni idea que es una Biblia. Y la Biblia es la historia de eso. Entonces el enemigo se ha encargado de alejarnos. ¿Pero dónde arrancó eso? Aquí. Ahí arrancó. En Génesis vemos cómo inicia todo. Vemos las cualidades, las características de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo. Y comienza un proceso creativo. ¿Sí? Después dice que hace al hombre a imagen y semejanza, y después dice que lo ponen en un huerto, ahí encerradito, y le dice a Adán, lo pone primero y ve que no es bueno que Adán esté solo, lo pone en un profundo sueño, saca esa esencia femenina de él que estaban ahí combinadas, la saca de él y hace una mujer aparte. O sea que nosotros somos hechos del polvo de la tierra, pero la mujer es hecha de la esencia del hombre, por eso somos complemento, no igualdad, y los pone a vivir juntos. Ahora les dice una sola norma: no coman de ese árbol que está allá. Del resto de árboles podéis comer, pero de ese no, porque el día que coman de ese árbol ciertamente moriréis. ¿Y morirán a qué? A ese estado que estaban ellos de paz, tranquilidad, armonía entre la naturaleza, entre todo. Y esta señora que está aquí, no, que no coma de uno, del bien y del mal, que el que no pueden comer, y el otro del árbol de la vida. Pero ese no era que no podían comer, sino que entonces después, ¿qué pasa? Cuando comen del árbol del bien y la vida, pecan. Del árbol del conocimiento del bien y el del mal, pecan. Entonces Dios ¿qué dice? Sáquenlos, porque si en pecado comen del árbol de la vida eterna, ya no hay forma de salvarlos. Sáquenlos y pongan guardianes ahí para que no vuelvan a entrar. Porque en pecado, comiendo de la eternidad, ya no hay forma. Pero si en pecado los sacamos y le damos la opción de que ese árbol no coman, hay opción de volver a comer de él en un estado de pureza y sean eternos puramente. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nos saca, y entonces ya entra un plan para poder que nosotros entrar sin pecado, comamos del árbol de la eternidad y nos quedemos con Dios por siempre. ¿Sí? Pero sí son dos árboles que son fundamentales dentro del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y el del mal, del cual no debían comer, y el árbol de la vida. ¿Sí? ¿Sí? Es el que da eternidad. Entonces, en pecado comen eternidad, pailas. De ahí para allá todos estábamos perdidos. Por eso Dios dice, sáquenlos. Sáquenlos. ¿Por qué? Porque si los dejo acá adentro no hay opción de rescatarlos. Pero si los saco, puedo gestarme un plan para poder ayudarles. Y el plan comienza con Abraham. Sí, haré de ti una nación nueva. ¿Listo? Entonces, esto arranca aquí. Y vamos a leerlo. Dice en Génesis 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, la cual dijo a la mujer, y mire que están en interrogante, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Sí, ya les sé. Y hasta Vicente sabía que no era de todo, era de uno. Preguntó que eran dos, pero solo de uno, no de todos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí viene este versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Ahí fue la embarrada. Aquí la cometieron. Estaban re bien, Dios les dio propósito, Dios les dio la tranquilidad, todo lo que sembraban, todo lo que cuidaban, prosperaban. Ellos estaban ahí en un estado de luz. Muchos dicen que estaban en un estado de luz tan resplandeciente que no se les minaba ni su cuerpo. ¿Ha visto cuando un bombillo alumbra mucho? Usted no ve la forma del bombillo, pero cuando lo apaga, ya le ve la forma al bombillo. ¿Sí? Entonces eran como un bombillo prendido, pero cuando pecaron, se apagó la luz. Y entonces se miraron y dijeron, estamos desnudos. Por eso Dios les pregunta después, ¿quién les enseñó a ustedes qué es la desnudez? Y dice, y conocieron que estaban desnudos. Antes no sabían qué era eso, pero cuando la luz se apaga, ya se ven con la forma y dicen, estamos desnudos. Y sienten eso que a veces comienza y debería uno sentir en ese momento de falla, y es vergüenza. Y la vergüenza hace que nos escondamos. ¿Cierto? Y eso sigue pasando hoy en día. Pero ese es el proceso. Y yo quiero hoy como hacer un análisis de esto y arranquemos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo era la serpiente? Astucia. Astuto viene de astucia y la astucia tiene que ver con trama, la astucia tiene que ver con engaño, la astucia tiene que ver con una intención de hacer algo. O sea que la serpiente era astuta. ¿Será que ha dejado de ser astuto el enemigo? No. Está ocurriendo algo bonito en nosotros. Y digo nosotros, digo la iglesia. Y es que hay crecimiento. ¿Sí? Entonces arrancamos en la célula de los miércoles 5, 6, 3, y estos miércoles vienen 20, 22, ya hasta por allá van las sillas, ¿no? Cada vez el diálogo es más amplio y están viniendo personas porque tienen hambre de conocer y se agradan de conocer. Arrancamos el viernes con la nuevo taller de parejas, vinieron ya todas las parejas. Las anteriores, anoche estuvimos comiendo con las anteriores, nos vamos de paseo, nos vamos, entonces estamos planeando paseo, está chévere, pero eso al enemigo le incomoda. Que salgamos nosotros como para que ustedes, que son jóvenes, salgan, que día que salíamos de la célula y que se iban a comer, que esa amistad y esa hermandad, con todas las debilidades humanas que tenemos, comiencen a llegar a un punto donde uno comience a marcar diferencias. ¿Cuánto nos demoramos anoche allá? Hartísimo, ¿no? Y nos reíamos y nos carcajeábamos, pero al final terminábamos hablando de lo que debería ser correcto, de lo que debíamos ver como parejas, hablábamos de Dios, comenzamos a hablar de la Biblia. En medio de una cantidad de gente que había, uno marca como la diferencia en el respeto, en ese amor, en esa, que es bonito. O sea, uno comienza en medio de todo ese ambiente normal a ser diferente. ¿Sabe a quién llamaron para que fuera así? A Sansón. Dios le dijo a Sansón, venga, yo lo escojo a usted, no se corte esas greñas, tenía harto pelo, no se corte esas greñas, ¿sí? Hasta que, porque hace un compromiso conmigo. Pero Sansón tenía que marcar la diferencia y él no marcó la diferencia, sino que se dejó impactar de los filisteos y terminó él con los filisteos. Sí, o sea, a mí me llaman a impactar y resulto yo impactado por la... ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? A ti Dios te llamó a impactar. Y lo que cuento que pasaba, por ejemplo, anoche, que es algo que pasó anoche, pues sí es sencillo, es como uno puede compartir sanamente, muy respetuosamente, gestando unidad, pero hay una cantidad de gente que te está viendo.
Hay una cantidad de gente que te está viendo y comienza a ir, bueno, ¿y estos por qué se ríen? ¿Estos por qué gozan? Es tan chévere que la pasan. Hasta no le habíamos entregado el diploma a Cuco y a Dani, y anoche se lo entregamos allá en la cena, ¿cierto? Entonces comienza uno ¿a qué? A impactar. Ustedes como jóvenes comienzan a salir y los comienzan a ver y les preguntan, por ejemplo, que salgan a comer. ¿De dónde vienen? De la célula. Y comienza a ser llamativo. Entonces el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y él no va a querer que eso pase. Él no va a querer que eso pase. ¿Sí? Si habían parejas que estaban en discusión y las charlas y el venir a la iglesia ha gestado unos tiempos más amplios de paz, de diálogo, de tranquilidad y de armonía en el hogar, hay unos hijos que están viendo eso. Y esos hijos al mirar se agradan y en su silencio agradecen que una familia que antes era disfuncional comienza a funcionar. Y esos hijos agradecen. Y esos hijos comienzan a tener estabilidad. Y esos hijos comienzan a aprender a manejar muchas cosas a través del ejemplo. Pero el diablo no está contento porque él vino a robar, él vino a matar y él vino a destruir. Y entonces él dice algo, oiga, allá en esa iglesia están haciendo algo bueno. Y les está funcionando. Dañémosles esa vaina. Y ahí es que él comienza a actuar, porque él es ¿qué? Astuto. Astuto. Y esto no es lo que les he dicho. Yo lo entiendo muy bien por el deporte, porque no importa lo que yo haga hoy, pero yo cuando tenga 60, 65, 70 años quiero, quizás no lo mismo, pero sí quiero estar en un estado de salud similar. Pero eso en 15 años no me va a valer lo que hice anteriormente. Ayer mi esposa sacaba una foto y les mostraba a ellos de cuando yo competía en fisicoculturismo. Y se burlaban, decía, hasta pelo tenía, ¿sí? Pero lo que no hice yo allá ya no vale hoy. Lo que tengo hoy es porque sigo entrenando, sigo trotando, sigo tratando de. Y si quiero llegar a los 70, sí voy a tener que seguir tratando de. Porque en el deporte, para el rendimiento no hay historia, hay aprendizaje. Pero lo que vale en el deporte es el hoy y el ahora. Y lo que voy a hacer en este momento. Y espiritualmente es totalmente igual. Hay gente que se echa para atrás y cuando usted le habla de dónde viene contento y feliz, le dice, no, es que estoy yendo a un grupo donde se habla de la palabra de Dios y una iglesia como cristiana. Y ellos le pueden decir, yo algún día fui hace tiempo y fui juicioso y todo. Pero no volví. Y ahora está tirado al 3, está con la vida desbaratada porque no volvió. Y no importa si fue pastor, si fue líder, si tuvo gente, no importa el ayer. Lo único que importa, tanto en el deporte como en lo espiritual, es el hoy. Y el diablo lo sabe. Y entonces él va todos los días a querer hacer algo, porque es astuto, para que pierdas ese ritmo, para que pierdas esa continuidad. Con el pastor hablamos, yo llevo 25 años, pastor un poquitico menos, ¿cuánto lleva? 23. Muy poco, pero cuando hablamos decimos que echarse para atrás, frenarse y querer volver a arrancar, es complejo, es duro. La pandemia dejó a muchísima gente por fuera, porque esa fue hasta una estrategia, porque las iglesias estaban creciendo cuando no pueden ir a la iglesia, que por virtual, y ya cuando vuelve y arranca otra vez para cogerle el ritmo, más de uno quedó ahí frenado, más de uno quedó ahí menguado. Entonces el diablo es astuto, y usted tiene que ser también astuto, entender eso. Dice la palabra en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos. O sea que cuando usted comienza a querer cambiar en el mundo, ¿cómo anda? ¿Como en medio de qué? Y usted es una ovejita.
Entonces una ovejita que no mira más allá de 1 metro, ¿sí sabía eso? Que las ovejas no miran más de 1 metro. ¿Sabía que no pueden comer pasto viejo porque de cólico los mata? O sea, ellas tienen dos características fundamentales. Una, que no miran muy lejos. Y dos, que no pueden comer cosa vieja. Todo tiene que ser fresquito. Entonces, ¿qué tiene que hacer una oveja? Una oveja tiene que andar al lado de alguien que lo guíe. ¿Sí? No quiere decir que ustedes tienen que estar. Su pastor, ¿quién es? Jesucristo. No es ni Ricardo, ni Dolia, ni yo, no. Jesucristo. Tienen que andar muy cerca de él. Y eso lo logran en oración, en lo que ustedes, en los ejercicios espirituales que hagan. Uno de ellos es venir para estar cerca de Jesús. Porque ustedes no miran más allá. Entonces vamos a fallar muy fácil. Vamos a flaquear muy fácil. Y dos, no puede andar comiendo cualquier pasto porque le va a doler el estómago. Entonces tiene que acercarse todos los días a buscar el pan nuestro. ¿De cuántos días? De cada día, dice el Padre Nuestro. De todos los días. Pero usted anda en medio de lobos. Yo les he dicho, y lobos, cuando uno arranca en Dios, se lo repito aquí, en mi caso, los lobos más fuertes en mi inicio era mi familia. Era mi casa. Eran los que más atacaban, los que más gruñían. Y eso es durísimo para uno. Pero como uno entiende lo que está pasando, entonces uno comienza a manejar la situación y decir, bueno, yo sé que por aquí tenía que pasar. Y yo sé que en la casa me iban a gruñir. Yo sé que en la casa me iban a querer asustar. Pero al final, cuando la casa vea que tú te sostuviste, que tu vida cambió, que tu semblante cambió, que tus relaciones cambiaron, que tú estás siendo distinto, distinta, la familia va a querer de lo que tú tienes. Pero así como le digo que es la familia, puede ser su círculo primario. ¿Qué hablamos de Pedro? Pedro en un momentico se volvió, ¿en cuántos versículos se volvió? Pasó de ser el elegido a ser el diablo. Apártate de mí, Satanás, en 6 versículos, ¿no? O sea, mire la facilidad que tenemos que aún los cercanos en algún momento se pueden volver esos elementos que utiliza para que uno falle o uno caiga. Porque andamos como ovejas en medio de ¿qué? O sea que esto no es sencillo. No es sencillo. Caminar en el Señor no es sencillo. Crecer no es sencillo. Si la gente que llegara a Dios se quedara, si la gente que llegara al gimnasio a enero, febrero, se quedara toda y lograra sus objetivos, los gimnasios no tendrían espacio. Porque todos en febrero quieren entrar a lograr sus objetivos, les dura un mes, mes y medio, 2, y al final uno casi ve en un 80% de los que ya estaban. Es muy poquito el nuevo que coge vuelo, porque es difícil. Y en la iglesia es igual. En la iglesia es igual. Entonces uno tiene que entender por qué camino camina. Y usted camina por camino de lobos. Porque el diablo es ¿qué? Astuto. Entonces usted no puede negarse eso. ¿Quiere crecer? Sepa por dónde camina. Sepa con quién camina. Y sepa usted lo que le puede venir si usted da un poquito de papaya. Se comienza a alejar. ¿Se acuerdan que les dije que mis amigos de Popayán con los que farreaba, bailaba, me volaba, me trasnochaba, todo aquello, no me vinieron a ver cuando me vine para acá a ver si estaba comiendo bien, si había conseguido casa? No. Pero cuando enteraron que estaba en una iglesia, le echaron gasolina al carro de un amigo y se vinieron a ver qué era que estaba haciendo. Y me llegaron ahí, y ¿verdad que te metiste en una iglesia? Y venían era a sacarme de la iglesia. O sea, habían hecho no, vamos a rescatar a Amir, que metió es que una iglesia cristiana, ¿no? Vamos a rescatarlo, sí. Llegaron un viernes para que nos fuéramos de farras sábado y domingo. Sí, o sea, y era una cosa loca. Yo decía, estos nunca vinieron cuando si había mercado, no había mercado, si al venirme a vivir con mi familia acá me había ido, no. Pero cuando se enteraron de que yo estaba en una iglesia y que ya llevaba tiempo, se hablaron, ve, ¿qué hubo? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? No, que Samir se metió en una iglesia. No, pues vamos a buscarlo. Y esos buenos amigos míos, 5, se pusieron de acuerdo, recogieron plata y se vinieron a rescatarme. Imagínense. Yo me reía nomás yo los miraba y decía, no, y ellos no me creían, no me decían, no, decinos la verdad, vos qué es que estás planeando. ¿Saben qué me decían? Es que en esa iglesia que hay viejas buenas, ¿ok?
Decí, porque es que nosotros no te creemos. Vos estás haciendo algo y no nos has dicho. No nos querés invitar. Sí, así era de profundo el asunto, que ellos no creían que yo que estaba juicioso. Pero eso pasa, eso ocurre. Y uno tiene que ser atento a eso. Porque ustedes imaginan que yo le hubiera cogido la caña ese día. No, pues íbamos a dar una vuelta. Yo no hubiera regresado a la casa. Claro, por una vueltica nomás. ¿Sí? Entonces, tiene que uno estar atento a eso. Seguimos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mire algo que hizo Eva y que nosotros no debemos hacer. Ella le aumentó a la palabra. ¿Sí? A Dios orando y con el mazo dando. Eso no dice la Biblia. Al que madruga Dios le ayuda tampoco. ¿Sí? O sea, hay cosas. Yo no me acuerdo con mi suegra tengo encuentros, ¿no? Porque ella dice cosas y dice, la Biblia dice, y yo voy por allá abajo le digo, ¿dónde? Y entonces ella, yo oí. Dígame dónde, doña Estela, le digo, dígame dónde, yo la cojo. ¿Dónde está? Dígame dónde está, yo lo busco. Así no dice, le digo yo. Y ella ya por allá alega sola, ¿no? ¿Por qué? Porque es que a veces uno, como no la toca, como no la lee, como no la busca, entonces la mujer le dijo, el Señor sí le dijo, no comerás porque ciertamente el día que comas moriréis, pero ella ya le aumentó y es que ni le tocaréis. Ella le estaba diciendo a la serpiente que Dios le había dicho que no comer ni tocar. ¿Cuántas veces usted cuadra la Biblia para usted? O sea, el diablo es astuto y va. Ahora, si usted no conoce la palabra, usted va a querer comenzar a ser un cirujano de la palabra. ¿Sí? Si usted coge y corta pedacitos y a veces le quita el apéndice, a veces le amputa y a veces le añade cosas allá a la palabra y se vuelven expertos. Voy a decir algo aquí y bueno, espero que maduramente lo asuman, ¿no? Porque no es para juzgar a la gente. Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová, el estudio de ellos es de 80 versículos, 84 versículos. Cogen versículos y se los tienen que aprender de memoria. O sea, el estudio de ellos es aprenderse esos 80 y pico y concadenarlos. O sea, ellos te cogen y dicen, mire que abra su Biblia en tal lado. Entonces, si ustedes lo quieren convencer, dicen, no coja su Biblia, coja la suya. Y usted coge la Biblia. Ahora, ¿qué dice? Tan. Y ahora vaya a tal lado. Busca en su Biblia, para que no vea que le estoy mintiendo. Y usted, ¿qué dice? Tan. Y usted, y lo van cogiendo y lo van. Y cuando usted lee los versículos, lo concadenan y pareciera que esos versículos sacados del contexto forman una verdad. Cuando usted sabe la Biblia, no. ¿Por qué? Cuando usted le dicen, a mí me pasó porque yo los hice entrar. Y le dije a mi esposa, cierre con llave eso. Si yo los hice entrar, entonces ella me cogía, la señora me decía, porque eran dos señoras, una me decía, vea que aquí dice tal cosa. Yo le digo, sí, ahí dice. Y busque el que sigue, tal. ¿Y qué dice ahí tal cosa? Yo le dije, pero espera un momentico. Ahí dice esto, entonces yo le decía el contexto. Porque en la iglesia de Roma estaba pasando esto, Pablo estaba diciendo esto, por esto. Y entonces ella comenzaba a temblequear, ¿no? No, sigamos al otro. Y en el otro tan me decía. Entonces ella quería encadenarme los versículos y yo le decía el contexto del versículo y claro, lo que yo intentaba sacar no era lo que decía, cambiaba la esencia. Como al cuarto o quinto versículo me dijo, no, ¿sabe que yo voy a llamar a un líder para que después lo visite, ¿vale? Yo le dije, sí, no hay problema. Porque ese es el problema, que cuando te cogen una cosa, es como en un contrato, te sacan un artículo tal y pareciera que es un buen contrato, ¿sí? Les contaba anoche que mi mamá se fue por allá a Turquía a pasear como 13 días. Y entonces ellos fueron a una agencia de viajes y compraron el tiquete y todo. Entonces habían unos paseos con ellos. Y los paseos eran opcionales. Entonces había montar en globo. Y montar en globo con ellos valía $1,000,000. Una hora en un globo en Capadocia, hermoso. Pero mi sobrina se puso a averiguar allá si ellos mismos lo compraran cuánto costaba. Y costaba como 380,000 pesos. O sea, era casi el triple.
Entonces, cuando mi sobrina se ponía a leer lo que habían firmado, decía que el seguro médico que ellos habían adquirido solo servía si hacían los tours con ellos. Esa era la trampa. Claro, o sea, uno no lee eso. O sea, si usted se va a hacer un tour por otro lado, si le pasa algo, nosotros no respondemos. Imagínese, eso es engancharte, ¿no? Pero decía mi mamá, pues que era el triple, me decía. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? O comprar otro seguro médico o arriesgarse o pagar lo que está ahí para que le funcione el seguro médico. ¿Sí? Pero esas cosas pasan, ¿por qué? Por no leer, por no enterarnos. Les decíamos ayer, hablábamos, entonces decíamos, ahora que ya sabemos, entonces uno averigua los tours por aparte y si hay que comprar un seguro médico, pues lo compra uno por aparte. Porque no le va a pasar eso a uno porque uno ya está enterado. ¿Usted está enterado de la palabra? Y la tergiversa, claro. Tírate de este pináculo, le dijo en Lucas 4 a Jesús. Que la Biblia dice que vendrán y te sostendrán. Y entonces Jesús también le respondió, pero también dice, ¿sí? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, ahí es cuando usted sabe, usted tiene la capacidad de poder defender la verdad. Y algo que nosotros no hacemos es cuando nos cogen, nos mochan la palabra, nos dicen aparentemente verdades que no son esas verdades. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra, porque no la entendemos. Dice, yo testifico en Apocalipsis 22, 18, 19, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. ¿Qué te dice el Señor? Oiga, apréndalo para que no le esté quitando y poniendo. Pero es que Dios dice la gente, y uno le dice, ¿a dónde? Si a usted le dicen Dios dice, usted está en la capacidad de dudar o a afirmar eso. ¿Y por qué no? Porque no leemos un contrato. Por eso es tan importante de pronto no aprenderse la Biblia, pero sí tener una idea generalizada de lo que ella dice. Ese es un deber de uno como creyente. Un deber de uno como el que hereda, estudiar de qué es que está heredando, cómo lo está heredando. Eva, en este caso, ¿qué le dijo? Le estaba aumentando ni tocaréis. Ya iba mal. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender que el diablo es astuto. Lo segundo que tengo que entender es que yo no le puedo ni quitar ni añadir a la escritura, entonces yo tengo un deber de aprender, por eso usted viene acá. Acá se le da una facilidad los miércoles y los domingos, que usted venga y tocamos temas y dialogamos, ¿cierto? Pero usted también todos los días puede hacerlo. Si Fernando es mi instructor, yo algún día, entrenemos juntos, y Fernando, yo te ayudo, ofrezco, hacele, metele, que yo estoy aquí con vos. Pero yo no puedo esperar que él todos los días haga todo conmigo, porque fue un día y me enseñó. Quizás después se fue y me toca a mí solo enfrentar la cosa, me toca a mí solo ir mejorando, me toca a mí solo ver de eso que él me dijo, que se acomoda a mí, que no. Y así tengo que ser yo con la palabra. Pero a veces nos vemos de vez en cuando por acá, entonces eso es difícil. Yo siento que hay otra porción en la Biblia que habla sobre que si le añade un punto, una coma, Sí, claro, porque es que, bueno, aunque lo del punto y la coma, lo que pasa es que la Biblia en el original no tenía puntos ni comas, ¿no? Sí, o sea, ese lenguaje no tiene ni puntos ni comas. O sea, en ese punto donde estás diciendo, y ahí es que es otra de las cosas, bueno, ya me meto a algo distinto, pero que es importante entender qué es lo que hablamos, anoche hablábamos de eso con el grupo, con la Biblia de Daniela, que cuando Daniela va a leer dice, va a leer en mi Biblia, pero acuerden que mi Biblia es un lenguaje diferente. Decíamos, ¿por qué? Porque a veces traducen la Biblia con un lenguaje muy sencillo, muy cómodo, muy básico. ¿Para qué? Para que usted entienda la generalidad de lo que quiere decir. Pero cuando usted quiere estudiar a profundidad, usted tiene que tratar de ir al original.
Porque en el original no es costilla, por ejemplo, que sacó no es costilla. ¿Sí? La palabra no es costilla, que se puede traducir como en el inglés, creo que en el inglés, como decía, ¿sí? Que si chicken era repollo, ¿sí? Sí, si pollo era chicken, repollo era re-chicken, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y en el inglés, usted dice palabras, pero que las puede utilizar para expresar otra cosa. Los que estudian inglés saben eso, o sea, que es dentro del contexto que uno puede utilizar la palabra y si uno la traduce al pie de la letra no se va a significar lo mismo. En el hebreo es igual. El hebreo es complejo porque ellos tienen unos punticos, unas apóstrofes y cada cosita de esas implica unas tonalidades o el cambio total del significado de ellos. Entonces, cuando uno lo traduce, dice ni un punto ni una coma, pero es que el original no tenía ni puntos ni coma. Eso se lo pusieron en nuestro idioma porque necesitamos hacer puntos y hacer comas, pero en ellos no lo tenían. Entonces, el punto y la coma, la traducción tiene que ser en un estado distinto a este. ¿Sí? No hay ni un punto ni una coma que no se vaya a cumplir porque tal y tal cosa. Pero el punto y coma puede ser un parar, un detenerse, una espera, que se pudo traducir como punto o coma. ¿Sí me expliqué? Entonces es importante entender eso. Cuando usted ya quiere ir a la profundidad, bueno, habrá otros temas. Ojalá tenga diccionarios hebreos o la Biblia hebrea para poder entender un poquito más. Por eso nosotros siempre recomendamos la Reina Valera porque se supone que es como la que trata de ir no tan a nuestro idioma ni tampoco tan dada a lo común. Pero lo importante es el hambre de buscar la palabra. Porque el diablo es astuto y nos va a querer engañar. Entonces nosotros tenemos que tener para defendernos conocimiento. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Intentando ser sabios se volvieron necios. Nosotros no vamos a poder entender a Dios, ni vamos a poder entender el bien y el mal, porque a veces lo que para mí es mal, para otro es bien. Y lo que es mal para mi proceso, para Dios es bien. Humanamente la cruz para Jesús era mal, pero para la humanidad y el rescate era bien. ¿Sí? Por eso Pedro se le acercó y le dijo, no, ¿cómo voy a ir a la cruz? No, quede con otros. No, ábrase de esa gente, no. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? O sea, porque usted me está quitando mi llamado, lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué es bien y qué es mal? Y querer ser igual a Dios fue lo que el diablo quiso hacer. Mire lo que dice en Isaías 14, 13, 14. Mire lo que el diablo dijo. Por eso uno dice que estaba acá, ¿no? Dice, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Si uno va a subir es porque está ¿dónde? El diablo estaba acá, él estaba en una misión. Bravo. Entonces él dijo, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. O sea, yo quiero ser más alto que Dios. Por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante. Eso fue lo que dijo Luzbel cuando estaba y quiso ser igual a Dios. Nosotros no podemos ser iguales a Dios. ¿Sí? Entonces, mire, subiré es una posición, gobernaré, desde ella quiere comenzar a controlar, porque él quiere ser semejante al Dios que a él lo crearon para que le sirviera, le alabara y le exaltara. No podemos ser iguales a Dios. Tiene que haber humildad en nosotros. ¿Sí? Hay gente que quiere que yo abra el gimnasio todos los días, ¿no? Les digo, oiga, Dios descansó el séptimo, descansen ustedes también, hombre. ¿Sí? Si Dios descansó, ¿cómo no vamos a descansar nosotros? ¿Y qué dice la Biblia? Que en 6 días creó todo y ¿qué hizo el séptimo? Descansó. O sea, hay cosas que yo no puedo ser más alto que Dios. Hay conocimientos que yo no voy a poder entender ni obtener. Todas las respuestas no están en la Biblia. Hay unas respuestas que están ahí y ahí explica una esencia. Yo tengo que ir viviendo esas cosas sin pretender ser ¿quién? Dios. Yo tengo que entender, y hablábamos algo el miércoles, si no estoy mal, que hablábamos de que el pastor lo puso, de que si algo tenemos que tener es humildad, ¿no?
Y la humildad es reconocer que yo no soy Dios. Reconocer que soy débil. Reconocer que soy limitado, ¿no? Y que el diablo es astuto y que no importa yo qué tanto haga o qué tanto conozca, porque uno puede tener una capacidad mental muy amplia de guardar información y conoce la palabra, pero el hecho de que yo conozca, lea la Biblia, no quiere decir que estoy exento de ir a caer, de ir a fallar. Entonces, sí, entre más conozco, me toca como, solo sé que nada sé. ¿Platón? ¿O quién fue? Sócrates. Yo solo sé que nada sé, o sea, y entre más sé, me doy cuenta más lo ignorante que soy, ¿no? O sea, es esa humildad de poder decir que yo no quiero, ¿sí? Ser Dios. Mi humildad es eso, yo lo necesito. Y cuando Él toma decisiones en mi vida por encima de lo que yo creí que iba a hacer, pues yo tengo que aceptarlas, yo tengo que asumirlas, yo tengo que algunas con dolor, otras con incógnita, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios quitó esto de mi vida? ¿Por qué si yo ese trabajo lo tenía, pero para mí? Yo me acuerdo la historia de mi primo con su pareja de años cuando se iban a casar y, y entonces ellos me buscaban a mí, ¿no? Pero como amigo, pues primo, que me contó su historia que se iba a casar. Y entonces él me decía, no, Pri, es que estoy mandando hojas de vida, él es ingeniero civil y geotecnólogo. Y mi novia que estudió, pues, ingeniería civil también con él, compañera de estudio. Estamos mandando hojas de vida a ver quién le sale trabajo primero para casarnos. Yo, bacano, primo. Entonces él me dice, pero yo la dejo a ella que entregue las hojas de vida a ella, pero es que la mía es, o sea, porque iban junticos, ¿no? Love History, ¿no? De la mano y ponían las hojitas de vida. Entonces él decía, no, la mía, yo soy geotecnólogo, ingeniero, con experiencia. Y ella penita está saliendo de la universidad, entonces yo sé que a mí me van a dar trabajo primero. Mentira, le dieron trabajo primero a ella, en mercaderes. Entonces dice, no, pues amor, le salió a usted, pues vaya para mercaderes a trabajar. Y ya dentro de unos mesecitos hablamos. Ya llevaban 4 o 5 años juntos, ya hablamos y nos casamos. A los 15 días de que él ya se fue a trabajar a mercaderes, le mandó una carta diciéndole que había encontrado el amor de su vida y que ya no quería volverlo a ver a él. Y el amor de su vida era un ingeniero casado con hijos. Mayor que ella. Entonces me llama mi primo y me dice, Pri, vení que te necesito. Ahora sí hablemos de Dios, ¿no? Nos fuimos ahí, todavía no era el pueblito Patojo, eso era un lugar donde uno llegaba ahí a cuadrar los carros, a hacer sus cosas, pero también iba a hablar. Entonces me lo llevé para allá y charlamos, lloró. Y le dije, no viejo, lo único es que vaya para un retiro espiritual. Y lo llevamos para un retiro espiritual y bueno, conoció a Cristo y pudo sanar esa herida que lo estaba matando. Pero hay cosas que uno le pide a Dios y quizás Él quería entender el por qué, ¿no? Pero es que Dios sabe las debilidades de tu corazón. Y no le digo que Él decía, no, a mí me dan trabajo primero. Y en la lógica podía ser que Él, pero no fue ella. Y en 15 días la historia que le cambió la vida. Hoy en día Él tiene la misma edad que yo. Es soltero todavía. Todavía no ha podido sentir que encuentra a alguien que encaje dentro. Y yo creo que hay todavía un gran temor de que me vuelva a pasar, ¿no? Sí, es una cosa tremenda, pero hay cosas que Dios va a decidir por ti que tú no sabes por qué. Dios toma la decisión y tenemos que aceptarla, eso es humildad, porque no podemos pretender ser iguales a Dios, entender y comprender absolutamente qué, todo. Y aquí viene esto, el camino para fallar, vea. Y vio, ¿qué hizo la mujer? Codió el de al lado y dígale, ojo con lo que estás viendo. Sí, y vio. Bueno, no tengo mi celular aquí, pero yo, hace poco tiempo, ¿quién tiene un celular ahí? Prenda su celular. No, préndalo. ¿Qué tiene ahí usted?
¿Y por qué dejó eso? Recuerdo. ¿Recuerdos? Se azaró. ¿Usted qué tiene? ¿Una moto? Vea, Felipe. La familia. Felipe mostrando pecho. A ver. Vea. ¿Sí? Miren, uno cuando abre aquí hay un recuerdo inmediato, ¿cierto? Hay un recuerdo inmediato de algo. Y eso es lo que ve. Eso es lo que ve. Sí, yo tengo a Marcela ahí. Sí, para que me dé miedo, que es lo que va a hacer. Me asuste, pucha. Que apenas lo prende y diga, ¡ay! Dice Quique. Como dijo Beatriz anoche cuando le pararon ese coito, ¡ay! Ustedes imaginan que, bueno, vamos a poner este ejemplo. Hay una policía espiritual, voy a poner este ejemplo, hay una policía espiritual. Estamos aquí en la prédica y entra la policía espiritual y dice, vamos a decomisar todos los celulares, traemos un experto en electrónica y les vamos a ver qué han visto y hablado todas estas últimas semanas. ¿Qué le encontraron? Ya se asustó por allá. ¿Qué estaba viendo? ¿Con quién estaba chateando? ¿Qué fue lo último que vio en Google? ¿Qué googleó? Y les cojan y le saquen. ¿Bajarían la prueba? Ya se puso nerviosa ya. Que llegara un grupo élite espiritual y llegara aquí. Y dijeron, quietos todos me pagan el celular. Y este grupo es especialista en sacar la información de todo lo que googlearon, chatearon, hablaron y vieron en la última semana. Y lo vamos a sacar de cada uno acá en el PowerPoint de acá todas las... Sí, porque lo que usted ve es de lo que comienza a alimentarse. Sí, por eso no, tranquilos que no va a pasar, ¿no? Por allá había unos que borrar. Borrar, ¿no? Hay algunos que les toca es formatearlo. Hay un video que la esposa le coge el celular y manco y ¡ta! ¿Te has visto que lo coge y ¡ta! Y la mira así como, no importa. ¿Por qué? Porque ¿qué vio? ¿Qué fue lo que vio en la última semana? Porque ella dice, y vio la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Miren, el pecado no va a parecer malo. Parece bueno. Es más, le agrada a la carne. Es agradable, si no fuera fácil quitarlo. Pero es que agrada. Es agradable para la carne. Por eso Pablo habla en Romanos 7 y dice eso. ¿Cómo hago? ¿Cómo me quito eso? Sí, él habla de la ley y habla y dice que esa pelea, que mientras su ser interior es espiritual, la carne es al pecado. Porque es agradable, no es feo. Por eso dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. No esperen que el diablo les diga, ¡oh! Los voy a hacer pecar. No. Parece bueno. Parece chévere. Pero usted comienza viendo en Netflix. Es que el celular es una cosa terrible, man. O sea, si no lo utilizamos bien es engomador. ¿Sí? Y usted ve dos chicas en vestido de baño y le comienza a seguir saliendo en vestido de baño. Y cada vez es peor y usted baja y uno dice, ¿por qué me sale esto? Diablo cochino. No, usted fue el cochino. Sí, que Cuco empieza es que ampliar a ver qué ve. Que no dice. Claro, que aquí sí, primera de Lisandro Mesa, el que le caiga el guante, que se lo chante.
Sí, eso, todos, todos. Todo el mundo amplía. Y a veces les faltan es dedos y pantalla, ¿no? Nada que sea. Entonces, miren, pero que no va a ser malo. Dice, se ve que es agradable y árbol codiciable. O sea, usted vio, y si usted vio, usted comienza a generar una imagen, una necesidad. Es como que usted en dieta se ponga a ver pasteles y comidas sabrosas, pues, mano. Si usted comienza a ver fotos de comida chévere, ¿qué le va a dar? Hambre. Y después pasa por un restaurante y ya no solo vio que no, sino que olió. Y voltea a ver para la vitrina. Hasta ahí llegó la dieta. Ya, es que ahora es como, y si es un amigo, uno dice, no, es que no traje plata fresco, después me pagás, le dicen a uno. Hasta eso le dicen, no, hacele que después me traes, yo te conozco. Y uno, ahí sí digan diablo cochino, porque el diablo utiliza a la gente para que le dé la facilidad a uno. Al final uno toma la decisión. Pero mire que dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella creía que al tomar este consejo, no fue un fruto, ¿no? Yo quiero aclarar eso. No fue que había un fruto, como muchos ponen, que era que estaba un fruto y lo cogió y lo comió. No, fue un adoctrinamiento, ¿no? Fue que Eva iba a hablar con Satanás y Satanás le dio un curso. Sí, o sea, la adoctrinó fue dándole un curso. Ellos hablaban, así como ustedes vienen acá a recibir una charla y hacen preguntas, ella y Satanás comenzaron a dialogar. Y ve, y si hago esto, ¿qué pasa? No, pasa esto y esto y esto. Y no, entonces la fue adoctrinando. No fue una cosa que cogió y comió. Coger y comer implica, yo recibo del fruto del espíritu de Satanás y lo asumo en mi vida y lo comienzo a poner como semilla dentro de mí. Que al final esa semilla del fruto de Satanás y su pensamiento, que lo vimos en la diapositiva anterior, es el que me va a mí comenzar a hacer también dar fruto. Yo quiero tener conocimiento, quiero tener sabiduría, quiero gobernar y quiero ser igual a Dios. Y entonces le comenzó a pasar eso. Y entonces ahí vino. Mire que todo el camino vio, ¿sí? Que era bueno, que era agradable a los ojos, ¿sí? Árbol codiciable, y tomó de su fruto. Cuando toma del fruto, dice, y comió, y lo que uno quiere hacer siempre, darle al otro. Uno es tan buen amigo que hasta de Popayán se viene para rescatarlo, ¿sí, mis amigos? Porque y cuando uno coge las cosas de Dios, uno quiere compartirle a la familia, ¿no? Pero parece tan difícil. Pero cuando los amigos también hacen eso, quieren jalarlo a uno. Y cuando alguien dentro de la misma iglesia falla, quiere arrastrar a otros. Porque no quiere hacerlo solo. Tenemos esa forma de ser de que solo no lo hago y no que lo jalo al otro. Porque fue y dio. Y Adán estaba bien desconcentrado porque comió. Pero mire el proceso. Uno no es que fue por la vida y pecó. No, usted fue haciendo esas cositas. Te vio. Y dijo, esto está como chévere. Y es más, hizo como una probadita por ahí. Y le agradó. Y dijo, ay, si me voy un poquito más allá. Si me voy un poquito más allá. Y cuando menos acordó, uno no puede decir que, yo siempre le he dicho, a veces uno se resbala en el pecado, en una mentira, en una cosa. Pero hay un proceso que usted tiene que entender. Y en cualquier parte Eva pudo parar. Hasta aquí pudo parar. Pero ya cuando comió, ya hasta ahí. Todo esto fue proceso. Aquí ya fue el momento que lo llevó a cabo. Porque es que todo lo que nos rodea nos va a invitar. Por ejemplo, le digo, los aparaticos para ver, para leer. Eso nos va a llevar a eso. Y también dice, y también a su marido, el cual comió así como ella. Y esta es una historia, yo la recomiendo que la lean. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿A qué salen los reyes? ¿Usted en qué está? Dice, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel.
y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó. David era rey. ¿Qué tenía que hacer? Salir a la guerra. Y de ahí para allá se forma un despelote, pero terrible. Claro, porque es que él subió al balcón y él había estado whatsappeando y había estado ahí. Él seguía a unas muchachas, David seguía en su celular a unas muchachas y las había estado viendo. Y entonces las muchachas decían, no, de rumba en Punta Cana. Y ya, entonces, sí, ampliaba, ¿no? David ampliaba, ¿no? Y entonces vio. Y los demás reyes salieron a la guerra. Él mandó a los otros, dijo, no, peleen ustedes, que yo me quedo. Y él siguió whatsappeando y siguió viendo y le dio like, le dio me gusta, le dio diablito, sí, le dio diablito a la foto. Y entonces el hombre cuando se subió al balcón, allá se subió, mientras los demás peleaban y estaban en guerra, David se subió al balcón y estaba la esposa de un soldado de él, Jezabel, allá bañándose, desnuda. Entonces ya no hizo así, sino que hizo así. ¡Ay! Cae, va de cabeza para allá. Y entonces llamó a los guardias de él y dijo, vengan, ¿y esa quién es? ¿Esa vecina nueva quién es? No, es Jezabel, la esposa de Urías. ¿Y saben qué dijo? ¿Cómo era el rey? Tráigamela. Tráigamela. Y los fueron, señorita Jezabel, el rey la manda a llamar. Era el rey. Era el escogido de Jehová. El ungido por Samuel. El que había vencido a Goliat. El que tocaba el arpa, el hombre le pegaba la música. Y era de buen semblante y buen parecer. Entonces ella fue, sí señor, ¿qué quiere? No, venga, siga. Tómese este casillero del diablo, le dijo. No tomó gato negro y no casillero del diablo. Y se quedó con él, mientras el esposo de ella estaba peleando por David. Y claro, le dijo, no, pues que hoy también, y se quedó. Cuando ella dijo, lo que pasa es que ya llevo más de un mes, dijo, estoy en embarazo. Y ella dijo, ¿cómo así? ¿Y ahora? Entonces, ¿qué dijo David? No, pues mandemos a traer al esposo de esta, lo emborrachamos y lo mandamos para que le monten el hijo a él y no tengamos problemas. David, el escogido Dios, el ungido por Samuel, el que derrotó a Goliat, el que tocaba el arpa, el que tenía faldita, ese. No cualquiera, le estoy hablando de David. Sí, le estoy hablando de ese. Sí, no, eso, gracias. Imagínese. ¿Ah? Y entonces mandó y le dijo, no, Urias, ¿cómo va la batalla? No, bien, no, venga, tome, mijo, usted merece estar. Usted que es un soldado mío, no, venga, hágale, tome, y le daba. Lo emborrachó. Y el man dijo, no, el primer día no lo emborrachó, el primer día le dio comida y le dijo, no, usted se merece ir a descansar a su casa. Y entonces él, no. David llegó y se fue, y entonces dijo, no, ya. Al otro día le dicen, ¿y qué, Urias qué? Dice, no, Urias está durmiendo en la puerta del palacio. ¿Cómo así? Si yo lo mandé para la casa, se va en guerra, uno con la necesidad de esposa que tiene, viene y entonces fue y despertó y le dijo, Urias, ¿qué? ¿Por qué no ve para tu casa? Le dijo, no, estamos en guerra, rey, y sería inconsciente, irresponsable de mi parte, abandonarlo a usted como rey en este momento de batalla. Yo me quedé aquí cuidándolo. Dijo, entonces le dijo, no, venga, Urias, usted, estoy parafraseando y Netflix, tercera temporada, ¿no? Ya le hice unos arreglos. Entonces, lo hace entrar otra vez, ¿sí? Y ahora sí le da casillero del diablo. Lo emborracha porque dijo David, uno borracho llega a la casa. ¿Sí? Uno es borracho, pero llega. Y pasó lo mismo, se levantó el otro día y borracho y todo, Urias cuidándolo. Entonces dijo David, no, ¿y ahora qué hago? Entonces llamó al jefe de él y le dijo, venga, cuando vayan a batalla, llévese a Urias, pero póngalo en primera línea de batalla. Claro, ya muerto de man, ya puedo cogerme con ella. Y ya. Y entonces lo mandaron y Urias se fue con toda su voluntad y antes de morir gritó, por David, mi rey. Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero... Oscar, ¿dónde está? Pastor dijo, ¿dónde está ese momento? No está. Eso me lo imagino yo diciendo, porque él si se quedó ahí, él iba convencido que su rey era lo mejor. Y fue a dar su vida por su rey
y por Dios y por su nación. Y entonces David se quedó con Jezabel. Pero Dios envió un profeta y le dijo a ese hijo, le dio un ejemplo muy bonito, léanlo, por favor. Y le dijo entonces, ese hijo no va a vivir, va a morir. Y oró, se acostó, oró con la frente en el piso, no comió, lloró, se arrepintió. El niño murió. Y de ahí para allá se le vino una maldición generacional sexual que usted ni se imagina. Después el hermano viola a la hermana, Absalón mata al otro, después el otro se le acuesta con las esposas a David. ¡No! Por este versículo, solo por este, porque cuando los reyes tienen que ir a la guerra, él no fue. ¿Qué le quiero decir a usted? No podemos quedarnos mientras estamos en guerra. Tenemos que estar atentos. Nos dormimos y de ahí para allá eso, es que ojalá uno dijera, ojalá yo peco y yo llevara todo el arrume. Listo. Pero es que yo peco y mi descendencia comienza a llevar del arrume. Por eso les digo, lean eso y se van a dar cuenta hasta el punto donde David muere. Eso va hasta el punto donde David muere. Está muriendo cuando mandan por Absalón y dice, a mí eso me hizo llorar cuando lo leí, que yo les he contado que Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón. ¿Quién pudiera, Absalón, dar la vida por ti? Porque cuando él dijo, en la batalla maten a todos, pero a Absalón no lo maten. Y Absalón tenía un cabello así como el mío largo. Iba en su caballo. Y había, dice, un encino, creo que es el árbol. Entonces, cuando ve él uno se agacha, ¿no? Pero el pelo se le enredó y quedó colgado el cabello y el caballo guió. Y un soldado de David lo vio y sin pensarlo lo atravesó con una lanza. Él murió colgado del cabello. Yo por eso me lo corté. Murió colgado del cabello. ¿Sí? Y colgado ahí lo atravesó. ¿Usted imagina? Y cuando le dicen, y entonces dije, ¿cómo va? A David no le importaba, en ese momento a David no le importaba si ganaban o perdían. Él estaba preocupado, era por su hijo. Y él salía al balcón, ¿y cómo vamos? Y ve a correr un man que viene corriendo con noticias. ¿Cómo va? ¡Ganamos! Y él dice, Absalón, lo mataron. Y ahí mismo David cae y dice, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién pudiera, Absalón, hijo mío, Absalón, dar tu vida por ti? Dar la vida por ti. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque algún día, cuando los reyes salieron a la guerra, David se quedó. Este no es tiempo de quedarnos quietos. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el mundo? No podemos dar tregua. No podemos darnos descansos espirituales, digo yo. Siempre tenemos que estar atentos a eso. Amén. Terminemos. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones ¿qué? Y esto dice Efesios 6, 12. Ay, pero entonces está mal ahí. No, aquí está mal. Tiene que ver, porque es cuando habla de que Dios nos da un propósito, pero tenemos esta pelea. No sé, tengo que buscarla. 13 debe ser. No sé, búsquenlo, Efesios, ¿dónde está ahí? Porque yo tengo mal aquí o esa cosa está mal allá. A ver, Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, pero Efesios 6, 11, 12, ¿qué dice? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra veces. ¿Y el 10 de ese qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo, miren, porque nuestra lucha... ¿Sí? ¿Está bien? Este está bien. Sí, no, pero es este mismo. Está bien. Miren, esto es la pelea. ¿Cómo es? Espiritual.
seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones. Por eso nosotros no las vemos, pero ahí están. Pero ahí están rondando. ¿Sí? Porque el diablo vino ¿a qué? Les digo esto porque estamos en un momento bonito. Bonito, ¿por qué? Porque comienza a haber unos resultados del esfuerzo. Hoy no vino Héctor Fabio, por ejemplo, pero para el viernes que la charla, le había pedido a Felipe y a Héctor que me acompañaran con sus parejas. Felipe tenía el cumpleaños de su hija y no pudo venir, pero Héctor, yo estaba en una reunión y él arrancó la charla. O sea, él hizo la introducción, le habló a las parejas y es muy agradable ver cómo el fruto de algo comienza a multiplicarse. ¿Sí? Cómo los que reciben comienzan ¿a qué? A dar. Y eso es maravilloso. Entonces yo sé que estamos en un momento cúspide donde se ve crecimiento, donde se ve que la semilla se ha sembrado, se ve que Dios está haciendo algo, pero también dice que mientras dormía el diablo vino y le sembró cizaña. Dice la parábola, ¿no? Que había un cultivo y que mientras el dueño del cultivo dormía, el diablo vino y sembró cizaña. Y entonces el que está cuidando dice, vea, nos sembraron cizaña, la arrancamos. Y le dice, no va a hacer cosas que por querer arrancar la cizaña, también arranque el trigo. Porque la diferencia entre la cizaña y el trigo es solamente cuando madura. Que la cizaña nunca se pone dorada y lista para ser consumida. Siempre queda verde y es monte. Es mentira, pero ella es igualita al trigo. Se diferencian en la madurez. Entonces le dice, no, todavía no, espere que llegue el tiempo de la cosecha para poder identificar quién es cizaña y quién es trigo. Y cuando pasa esto, el diablo va a querer venir a sembrar cizaña. Y no son ustedes, ¿no? Las fuerzas son espirituales. De afuera van a venir a decirles cosas, van a tener que enfrentarse a cosas, a conceptos, a muchas cosas allá afuera. Y ustedes van a tener que identificar qué es lo que les va a servir para el propósito. Si ustedes dos se quieren mantener juntos, ¿qué les sirve para su relación? ¿Y qué es lo que hace es dañar la relación? ¿Qué ayuda a nutrir la relación? ¿Y qué es lo que está ayudando a que se separe la relación? Entonces yo tengo que ser sabio en qué consumo, con quién estoy, qué es lo que veo, a quién oigo, con quién me reúno, invierto mi tiempo. Igual los solteros, los jóvenes, ¿qué estoy haciendo? Porque ahí es que viene el momento. El diablo sabe lo que está pasando. Y acuerde que cada uno tiene un propósito. Segunda de Corintios, y aquí acabamos, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pensamientos, derribando argumentos, conceptos y toda altivez, esencias nuestras, que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo, prisionero, todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Esta es la vacuna. El otro es de dónde viene el virus y esta es la vacuna. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque si no, no. ¿Ven, iglesia? Por eso se llamaba, ¿cómo se llamaba la charla? Miró y codició. Por ahí arranca todo. Por eso pongan la foto de su esposa o de su suegra ahí en la... Para que cuando la dice, ¡ay! Así me pone firme. Yo tengo a mi esposa aquí. Cuando mi papá murió puse a mi mamá. Porque en ese momento de la que tenía que estar pendiente era mi mamá. Entonces la puse a mi mamá allí. Y cada vez que prendía el celular, mi mamá, entonces me acordaba, mi mamá. Tengo que mirar por mi mamá, tengo que llamar a mi mamá, tengo que estar pendiente de mi mamá. Uno va poniendo ahí lo que en ese momento es lo importante en la vida de uno. ¿Sí? Es porque uno eso es lo que va a ver todos los días.
Eso es lo que va a ver todos los días. Cuando uno está por allá y prende, usted que tiene la familia. ¿Sí? Es como, porque acuerden que Eva, ¿qué hizo? Vio. Y no una vez, sino que ella iba constantemente a hablar con Don Sata, que estaba ahí utilizando la serpiente para poderle dar las clases. Iglesia, estamos en un tiempo muy bonito, estamos en un tiempo de crecimiento personal, colectivo, de jóvenes. Tenemos pendiente, los jóvenes solteros, jóvenes y solteros quieren las charlas, tenemos que sacar tiempo para hacerlas, tenemos los bautizos pendientes, tenemos la nueva vinculación del grupo de parejas pendientes ahí creciendo, y yo sé que esto se va a extender en la medida que nos ordenemos y nos comprometamos con nosotros y con Dios. Pero si no pasa así, eso es como levantar un edificio en columnitas de nada. Que cuando sintamos que vamos por allá arriba, se cae una columna y se viene como un dominó todo para abajo. Entonces, por eso es tan importante en este momento entender a lo que nos enfrentamos y no ser ajenos a eso. Estamos tomando fuerza, estamos tomando, hacemos una labor chévere para Dios y para este pueblo, pero esto tiene que crecer. Es un deber. Para cambiar esta ciudad hay que crecer en ese sentido, no solamente de gente, sino de personas que busquen a Cristo y que se añadan al ejército de los que quieren cambiar este territorio. Pero si no ponemos bases fuertes, y el diablo va a venir a ponerle zancadilla. Porque usted tiene un ¿qué? Propósito. Y el diablo viene a robar, a matar, y no se le olvide eso. No se le olvide su casa, no se le olvide su familia, no se le olvide sus hijos. ¿Cuál es la forma de que esos muchachos sean distintos? Pues que tengan un hogar distinto. ¿Sí? Anoche usted decía algo cuando estábamos comiendo y llegó el niño. ¿Y qué dijo? No, una cosa que me miró a los ojos y me dijo. Ah. Y me miró me miró triple, ¿no? Me miró y dijo, mi hijo. Es que es mi hijo, ya es mi hijo. Yo hasta le di para que comiera hoy, es mi hijo, ya dijo. ¿Sí? Eso dijo él, bueno, que no es hijo de él, pero él lo asume como hijo de él. Y eso es un paso de amor, pero no implica solamente decirlo y no ser ejemplo. Sí, esa es una responsabilidad. Hermoso el acto del compromiso. Ahora la responsabilidad de que él me comience a mirar como padre es hacia qué quiero ir, a quién me quiero parecer y cómo quiero actuar. Cuando ese hijo tenga esposa, ¿cómo la va a tratar? Ahí está el gran reto, ¿cierto? Entonces, ese es el gran, eso que está pasando, les digo, es evolución, porque un corazón sano y lleno de amor ofrece eso, pero todo eso tiene responsabilidad. Y cuando usted me dice eso a mí, el diablo está ahí como así. ¿Cómo así que hijo? No, señor, eso no. Y comienza a querer dañarle lo que usted quiere. Usted tiene esa responsabilidad de ser el sacerdote, de ser el que asume, el que toma, el que guía y el que con su vida lleva a Cristo. Si no, pa'l piso. Si algún día este señor llega a lastimar a esta señorita y ese niño está ahí viendo, ya no se va a doler del extraño. Se va a doler porque ese extraño dijo que era el hijo y él le creyó. Ya no es cualquiera, es alguien que asumí también en responsabilidad como padre. Esa es la responsabilidad. Usted me lo dijo 3 veces anoche. ¿Sí se acuerda o no? Que decía, no, es que me aleteó y todo, es que es mío. Y es muy bonito, pero es muy responsable, ¿cierto? Y eso es lo que queremos como iglesia. Marcar la pauta y marcar la diferencia para llevar a Cristo a todo lugar. ¿Amén? Amén y amén, ¿cierto? Nos ponemos de pie, oramos, porque por allá una señorita me dijo amén y amén. Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Señor, a Eva le pasó, a David le pasó. ¿Por qué no me ha de pasar a mí, Señor?
Hoy reconocemos nuestra debilidad en nuestra humanidad. Pero al mismo tiempo que reconocemos nuestra debilidad en nuestra humanidad, reconocemos, Señor, nuestra fortaleza en Cristo. Todos los que estamos aquí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los que estamos aquí entendemos que nuestra lucha no es, Señor, natural, carnal, sino espiritual. Pero tenemos armas espirituales que tú nos has dado, Señor. El congregarnos, el leer la palabra, el hacer el devocional, el ayunar, el hacer vigilia, Señor, en oración, en aprendizaje. El compartir con hermanos, Señor, que tengan el mismo pensamiento nuestro, Señor. El brindar la amistad, la hermandad, el cuidado. El compartirles a otros de tu verdad, Señor, son armas que tú nos entregas para poder, bendito Dios, fortalecernos, Señor, en lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque cuando llegamos a ti estábamos perdidos, estábamos confundidos. Quizás habían vacíos en nuestro corazón, habían temores, que quizás no los hemos vencido todos, pero estamos en el camino. En el nombre de Cristo Jesús, hoy reconocemos quién es aquel que nos ha de guiar. Reconocemos que tú eres un camino, eres una puerta, la puerta de las ovejas. Y las ovejas iban al sacrificio para poder exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros llevamos nuestra vida a ti, porque nos promete, Señor, vida eterna y vida en abundancia. Los que estamos aquí reconocemos nuestra situación, pero también reconocemos la capacidad y la oportunidad de llegar a Cristo. Y si hoy, Señor, afirmo mi compromiso con Cristo, afirmo mi compromiso con Dios, también, Señor, recuerdo a todo lo que está rondando mi mente, mi corazón, todo aquello que está externamente atacando, Señor, mi vida espiritual que tiene que partir de mí, Señor. Hoy declaro libertad, libertad en mi mente, libertad en mi corazón. Hoy declaro nuevamente que la sangre de Cristo que fue derramada en el madero una vez y por siempre ha pagado el precio del pecado. Hoy aquel que se llama acusador que viene y me señala de mi falta y de mi pecado, le recuerdo que aunque fallé, tengo un Padre que me ama y un hermano que entregó y pagó por mi libertad. Hoy declaro esa libertad, que aunque fallé, hoy soy libre en el nombre de Jesús y que en Cristo hay oportunidad cada día de en amor guardar, Señor, la pureza y la santidad que tú nos has dado. Yo sé, Señor, que tú estás aquí con nosotros y que el plan que tienes con nosotros es grande, porque tú no gestas planes pequeños, tú gestas planes grandes y maravillosos para el bienestar de una comunidad y una sociedad. Y los que estamos aquí, Señor, hoy solicitamos y pedimos que tu presencia, Señor, comience a gobernar nuestra vida, que tu presencia, tus pensamientos comiencen a gobernar nuestra mente y corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a limpiar, a llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, decretamos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, comprado con precio de sangre, y que nada distinto a lo que es Cristo, lo que es su presencia, lo que es su Espíritu puede habitar en mí. Declaramos libertad en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu con fuego comience a quemar todo tamo, toda hoja seca, toda hojarasca. Todo cordón umbilical al pasado se rompe. Todo pacto anterior que fue distinto al de Cristo hoy se rompe, porque el único pacto verdadero y eterno es el que hacemos a través de la obra de la cruz y en voluntad propia con Él. Aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre por nosotros y aquel que quitó, Señor, el muro del pecado y nos ha hecho aceptos bajo la gracia. En el nombre de Jesús decretamos que cada uno es libre en su mente, corazón, que hay libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que se rompe todo aquello que estaba trabando, todo aquello que estaba dañando, todo aquello que estaba, Señor, menguando, cauterizando, frenando, anclando. En el nombre de Jesús declaramos la libertad que solo Cristo puede dar, Señor, porque tu Espíritu fluye, porque tu Espíritu está en nosotros y hoy lo recibimos a Él, entregamos nuestra vida, nos sujetamos a Él y declaramos la libertad
libertad que solo Él puede traer a nuestra esencia, a nuestra existencia, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos esa libertad, Señor. Todo dolor, Señor, que ha venido a nuestra vida, Señor, todo temor, todo miedo, ahora es quitado en tu nombre, porque sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos creído, y sabemos, Señor, que tú estarás con nosotros en el proceso de formación y llevando a cabo el sueño que tienes con mi vida. Si tú quieres, dile al Señor ahí que ese propósito te lo manifieste, que tú quieres conocerlo, que tú quieres abrazarlo, potencializarlo y llevarlo a cabo. Dile, Señor, yo no quiero guardar mi talento, yo no lo quiero esconder, yo quiero, Señor, multiplicarlo para ti, precioso Rey, que mi vida tenga sentido en el plan celestial, Señor, que cuando tú hiciste todas las cosas y descansaste, mi vida pueda encajar en ese sueño para ir a la eternidad en la paz absoluta de haber, Señor, dado el esfuerzo máximo para poder hacer tu voluntad en obediencia aquí en la tierra. Espíritu de Dios, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú fluyas ahora, Señor, de pies a cabeza en cada uno, Señor, y de cabeza a los pies, porque tu presencia está sobre cada uno de nosotros, Señor. Cada parte, cada ser, Señor, es tomado por ti y avivado en tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos lleva por la senda correcta y nos enseña la verdad que está en ti, oh Jesús. Espíritu de Dios, comienza a traer esa libertad, esa llenura en el nombre de Cristo Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda venir a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús hay libertad porque las cadenas se rompen en el nombre de Jesús, porque los vacíos comienzan a ser llenos, porque los temores comienzan a salir. Hoy solo hay seguridad, certeza, afianzamiento en Él, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Tu presencia está aquí. Que tu viento suave, tu brisa apacible, hoy nos cubra con un manto de tranquilidad, sabiendo, Señor, que hay una lucha que estamos dando, pero hay una victoria que tú nos aseguraste en la cruz del Calvario. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, te glorificamos, reconocemos tu grandeza y poder. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre precioso y maravilloso, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya.